Buenas tardes, bienvenidos al video número 3. Vamos hoy a tratar algunos conceptos que nos trae nuestra Constitución en su artículo 1, cual nos caracteriza al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural. Pero antes de ello yo quisiera referirme a otro concepto contenido en el mismo artículo 1 de la Constitución, que tiene que ver con la declaratoria del Ecuador como un Estado unitario. Entendemos que un Estado es unitario cuando el conjunto de su población acata a las mismas normas jurídicas, es decir, cuando la Constitución que gobierna ese Estado es aplicable para todos sus ciudadanos sin distinción. También entendemos como unitario aquella característica de que el territorio de un Estado es indivisible, es inalienable. Es decir, que en el Ecuador no se pueden constituir un conjunto de mini repúblicas, sino que la única forma de división es con propósitos políticos y administrativos. Así tenemos que política y administrativamente el Ecuador estará compuesto por regiones, aunque sea solamente de manera jurídica, provincias, cantones, parroquias rurales, etc. Y de la misma manera las comunidades y pueblos indígenas y pueblos ancestrales. Esto significa que en el Ecuador no existe pues la posibilidad de poder aceptar diversidades o manifestaciones distintas a nuestra normativa y a nuestra Constitución, pero lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos un poco sobre el concepto de pluralismo jurídico. Anotado este antecedente, quisiera referirme con ustedes al concepto de intercultural. El concepto de interculturalidad, evidentemente, parte no solo de la aceptación, como es lógico, como se puede ver en estos videos, inclusive de que yo me expreso en el idioma español, castellano señala nuestra Constitución, que es evidentemente una herencia o imposición, si se quiere, de Europa, especialmente de España en la conquista. He hablado con ustedes, si se quiere, con mucho detenimiento respecto a los cambios que se han venido operando en el pensamiento occidental. Esto significa que cuando nosotros hablamos de interculturalidad, partimos evidentemente del reconocimiento de la cultura occidental con sus múltiples variantes que han operado en el siglo XXI. Me refiero específicamente a aquellos planteamientos de la posmodernidad que han sido objeto de un tratamiento en video anterior y en clases anteriores que tuvimos el provecho de hacerlo presencialmente. Pero esto no queda ahí, sino que la cultura occidental, con sus variantes, con sus transformaciones, cede el paso también, más que ceder el paso, tiene que coexistir con un conjunto de manifestaciones culturales, tanto en aspectos religiosos, lingüísticos, gastronómicos, si se quiere, es decir, de toda la actividad y actitudes humanas que son propios en los pueblos que han vivido y han habitado en estas tierras americanas antes de la conquista. Es decir, existe evidentemente un afán, y no solamente un afán, sino un deseo expreso de reconocer todas las manifestaciones de las culturas que no necesariamente tengan cuna occidental. Nuestros pueblos ancestrales evidentemente que tuvieron formas de vida, formas de organización, costumbres, un conjunto de hábitos, un sistema jurídico propio, es decir, tenían un conjunto de parámetros y reglas las que les permitían vivir de una u otra manera diferente evidentemente a la forma de vida occidental. Las constituciones históricamente no han reconocido esta peculiaridad y esta existencia en el Ecuador, a pesar de que los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas, los pueblos afroecuatorianos, el pueblo montubio insertado en la Constitución del 2008, han mantenido un conjunto de costumbres, un conjunto de creencias, un conjunto de conductas, ¿sí?, que gobiernan en sus localidades, en sus familias, en sus comunidades, en su entorno. Y esta forma de vida, esta forma de coexistencia, no solamente social, sino con la naturaleza, es evidentemente
reconocida en la Constitución del año 2008. Por lo tanto, la cultura occidental, si bien es una cultura que ejerce un campo de acción inmenso de millones de personas, si queremos cuantificar las personas que somos adscritas a la cultura occidental, eso no significa que ese poderío territorial y numérico hace de que tenga que invisibilizar a otras culturas, sino que el constituyente de Montecristi equiparó el grado de importancia de las culturas locales, de las culturas de los pueblos ancestrales a la cultura occidental. Por lo tanto, nosotros podemos decir que no existe un rango o un orden de subordinación entre las culturas. Podemos citar un ejemplo de ello, el idioma. El idioma oficial en el Ecuador es el castellano, pero también lo es el quichua y el shuar. Y también lo son aquellos idiomas que se hablan en cada segmento del territorio ecuatoriano en donde residan pueblos indígenas o pueblos ancestrales, de culturas ancestrales, y que viven bajo ese tipo de reglas o formas de convivencia. Por lo tanto, la interculturalidad nos enseña a que no solamente existe un polo cultural, no solamente existe una lógica cultural, no solamente la cultura occidental, dicha sea, es la única que nos establece las condiciones y la forma de vida, sino que existen otras formas alternativas de vida y que están presentes en nuestro territorio desde mucho antes en que se impusiera la cultura occidental. Es evidente que al hablar de cultura en términos generales estoy refiriéndome a toda manifestación humana, si bien esta afirmación puede ser imprecisa para efectos didácticos. Lo que quiero mencionar con cultura es todo accionar humano, no solamente desde lo político, lo jurídico, lo artístico, sino toda actividad del ser humano, su historia. Es de entender de que definitivamente la cultura occidental es una cultura que se ha impuesto a sangre y fuego en estos territorios americanos. No es menos cierto de que definitivamente ya forma parte de nuestra vida en casi la mayor parte del pueblo ecuatoriano, llámese o autocalifíquese como un pueblo mestizo. Sin embargo, es potente también la presencia de las tradiciones de los pueblos indígenas, de los pueblos afroecuatorianos y el pueblo montubio y otros pueblos del oriente y Amazonía del Ecuador. Es importante resaltar de que este concepto de interculturalidad está muy relacionado con el concepto de plurinacionalidad. Para el efecto quisiera basarme de un concepto básico y elemental de nacionalidad como aquel vínculo jurídico que tenemos los ciudadanos con un Estado. Es decir, cuando una persona jurídica llamada Estado le reconoce a uno como su ciudadano, evidentemente le otorga una serie de atributos de orden jurídico, llámese derechos, obligaciones y deberes. Sin embargo, el Estado tradicional, que es un Estado producto de la modernidad, básicamente es visto como un conjunto de un compuesto de elementos como el territorio, la población, el poder político. No había pensado mucho sobre un elemento muy singular que es el pueblo, ya que el pueblo imponía una forma unilateral de ver el mundo y que básicamente estaba relacionado con su cultura, para el caso, la cultura occidental. Sin embargo, podemos decir que el concepto de nación, el concepto de etnia y el concepto de nacionalidad se ve reducido, y es una forma reduccionista en entender de que solamente liga a la persona con el Estado, sino que una plurinacionalidad significaría ciertos espacios y parcelas de soberanía, si se quiere, en el sentido de autodeterminación de los pueblos. Es decir, que la soberanía consiste en aquella posibilidad que tiene un pueblo de poder tomar sus propias decisiones.
y vivir de conformidad a las reglas que ellos mismos se la imponen. Sin embargo, cuando nosotros declaramos que un Estado es plurinacional, entendemos de que existe un conjunto de poblaciones que también tienen, a más de las reglas occidentales, si cabe el término, o de un sistema jurídico occidental, tiene un sistema jurídico propio, es decir, tiene un conjunto de costumbres, de hábitos, de historia, de fines, deseos en común que les hace diferenciarse del resto de sus ciudadanos. Por lo tanto, en mi condición de mestizo y en mi condición de occidental, yo no puedo imponer esa misma condición a una persona que tiene otra forma de ver el mundo y otra forma de organizarse individual y comunitariamente. Por lo tanto, un Estado plurinacional respeta formas, no solamente derechos políticos, no solamente formas de convivencia en cuanto a lo político. Cuando me refiero a esto, quiero referirme a la forma en cómo se administran, la forma como se gestiona esa organización, a la forma como toman sus decisiones y en definitiva a su gobernanza. Sino que también cuando se refiere a plurinacionalidad, quiere decir que esas nacionalidades tienen una especie de autodeterminación en donde podrán decidir sobre sus asuntos sin la injerencia del Estado. Y evidentemente esto no debería romper con el principio que me permití señalar inicialmente de que el Estado ecuatoriano es un Estado unitario. En el video número 4 abonaré un poquito más respecto a la justicia indígena y al pluralismo jurídico, pero quiero adelantarme un poco en el sentido de que el pluralismo jurídico o el sistema jurídico o las leyes, si se quiere ser simple en esta afirmación, también forman parte de la cultura de una sociedad. Y por lo tanto, el pluralismo jurídico significa entender de que existen varias culturas jurídicas en un mismo Estado. Pero entender que existe un pluralismo jurídico sería equiparar esas culturas jurídicas, es decir, no establecer en ellas un grado de subordinación. Y al respecto debo decir de que nuestra Constitución es muy clara, que si bien señala la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan crear su propia normativa, puedan desarrollarla y puedan aplicarla conforme a sus procedimientos, no es menos cierto que existen límites establecidos de manera taxativa y muy clara en nuestra Constitución. Y esos límites son lo que acabo de mencionar, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, considero que si bien existe la posibilidad de expandir una justicia indígena a través del derecho consuetudinario, como así lo señalan sus propios personeros, no es menos cierto que este derecho se ve atado de una u otra manera en su creación, en su desarrollo y en su práctica a normas de derecho constitucional y por lo tanto es evidentemente un grado o una forma de subordinación al derecho occidental. Es de creer, es de afirmar y consideramos que para no tener puntos de vista sectarios sobre este tema, no existe, afirmaremos categóricamente, una cultura en estado químicamente puro. Esto significa que no existe una cultura que no haya sido alterada a través del tiempo y por la intromisión de factores exógenos o externos que hayan ido cambiando sus propias características. Esto significa, y más aún en el mundo de hoy, que si bien no estamos o no somos partícipes de procesos de aculturización o de imposición violenta de culturas y formas de ver el mundo, sí se debe reconocer de que no existe ya en el mundo de hoy una cultura que pueda considerarse en sí misma libre de todo influjo externo. Por lo tanto, si bien nosotros tenemos que luchar por la identidad, su identidad mestiza, identidad indígena, identidad de cualquier otro orden sobre nuestro pueblo, sobre nosotros mismos, no es menos cierto que debemos aceptar de que muchas de nuestras conductas se ven influidas por un conjunto de factores externos, sean
eurocentristas, sean occidentales e inclusive orientales, inclusive de la cultura árabe, de la cultura musulmana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante reconocer de que la plurinacionalidad significa de que las personas, a más de estar reguladas por un conjunto de normas de carácter occidental, así llamadas por quien nos habla, también pueden estar subordinadas o pueden estar bajo la tutela de un conjunto de normas que les son propias de su pueblo o de su comunidad, y que las mismas deben coexistir de manera armónica y de manera sistémica. Por lo tanto, es importante reconocer que los términos o conceptos de Estado unitario, de Estado intercultural y de Estado plurinacional son conceptos hermanados entre sí. Intercultural desde la perspectiva de los influjos de la cultura occidental, con todos los avances en la posmodernidad que hemos detallado en episodios pasados, así como las culturas de los pueblos ancestrales y el reconocimiento de aquello que lo tuvimos invisibilizado durante muchísimos siglos y que ahora podemos apreciar y podemos sentirnos orgullosos respecto a esas características y a esas manifestaciones. Gracias por su atención.